Buenas noches, señoras y señores, ¿qué tal? Les saluda su hermano de siempre, Jorge Colón, para llevarles a través de María Evangelizadora Radio un pedacito de cielo en tu hogar, su programa Creciendo en Amor con Cristo, una hora completa para alimentarnos de la palabra de Dios. Oremos. Señor, haz que mi proceder esté siempre guiado por tus palabras, para que yo pueda dar testimonio de ti con mi misma vida. Amén. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 13 hasta 17. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, Jesucristo una vez más nos invita a este hermoso mensaje a través de San Marcos, en el capítulo 2, versículo del 13 hasta el 17. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. El Señor Jesucristo aún se mantiene firme en educándonos, orientándonos y hacerle sentir su palabra, que la palabra tiene vida eterna. Cuando bien le haría a nuestra iglesia el aplicar estas palabras de Jesús, porque lamentablemente entre nosotros hay muchos que son como los escribas del Evangelio, que se creen santos y no se pueden acercar siquiera a aquellos que a la vista de todos están realmente perdidos, llenos de pecados
y en malas prácticas. Nos hace sentir a veces muy impotente en uno no creer en la palabra del Señor. No cuesta tanto asimilar la orientación divina del gran poder de Dios. Nosotros, como cristianos católicos, debemos plasmar insistentemente que el Señor tiene poder en todo, porque Leví, que es realmente Mateo, el Señor te puede llamar la atención que cuál es el camino perfecto que nosotros debemos seguir. Cuando el Señor se acerca a Mateo y lo mira fijamente a sus ojos, es porque el Señor ya desde un punto de vista de antes de acercarse a Mateo, ya el Señor sabía que Leví lo iba a seguir. Se fijó fijamente a la vista de Mateo y Jesucristo le dijo, sígueme. Esa palabra, sígueme, tiene mucho hincapié, convencimiento, madurez, persuasión. El Señor le enfocó una convicción tan grande a Mateo que Mateo dejó todo lo que estaba haciendo. Era recaudador de impuestos, ¿eh? Dejó todo para seguir a Jesucristo. No le importó que el rey o quien estaba en ese momento le iba a llamar la atención. No hubo nada de eso. Pero se sobreentendía que al dejar ese cargo tan importante, y el Señor, pues una vez con la mirada, Mateo lo siguió hasta el final de su muerte. Para nosotros, en la actualidad, debemos pensar que cuando alguien se acerca a ti y te dice algo, presta atención a esa persona. Si es realmente para conveniencia propia y para servirle a los demás, presta atención. No todo el mundo, cuando alguien se acerca a que cumple con una misión o que te deje un cargo y que te haga responsable de ese cargo, no es todo el mundo que tiene la capacidad de poder desenvolverse y dar paso firme hasta el final. Ese sígueme, hermanas y hermanos, nos cuesta tanto seguir para servirle al Señor. Nos cuesta tanto. Porque siempre tenemos un compromiso extra para poder servir a la parroquia, para poder servir a llevarle la comunión a un hermano enfermo. Nos cuesta tanto seguir de hacer la voluntad del Señor y darle la oportunidad a que conozca a Jesucristo. No importa la condición que puede estar esa persona, pero nos cuesta tanto. Porque yo he escuchado muchas personas que dicen, pero
¿A cambio de qué voy a servirle al Señor? ¿De qué yo voy a sobrevivir? Yo he escuchado eso, hermanas y hermanos. Pero no lo culpo cuando escucho personas que se expresan de esa manera. ¿De qué voy a sobrevivir? Hay personas que se dedican inclusive a hacer algo que ha aprendido gratuitamente y cobran. Siempre hay un rejuego de que cuando alguien se acerca y le da por el servicio, dice, no, pero yo no cobro, yo no acepto nada de eso, pero hay otra persona que sí. Eso no es un seguir divino del Señor, sino un seguir propio para poder sobrevivir. Me explico, ¿verdad? Cuando habemos personas de esa naturaleza, no está haciendo la voluntad de Dios. No, porque no está haciendo lo correcto. Pagar por un servicio. Es mejor servirle a los demás sin esperar nada. Ahí está el ejemplo de Mateo. El Señor lo vio y le dijo, sígueme. Voluntariamente dejó todo su compromiso y siguió a Jesucristo. Hay que estar, hermanas y hermanos, preparado para poder seguir a Dios. No seguir a Dios por seguirlo para que los demás vean que está cumpliendo. No. El Señor no quiere eso de ti. El Señor quiere es que realmente haga la voluntad de Él, siguiéndolo a Él, ayudando a cualquier persona que está a su alrededor. Si en tu propia comunidad necesita una mano amiga, pues ayuda. El Señor te lo va a compensar. El Señor te va a dar más allá de lo que espera. Pero debes seguir el paso fiel, sencillo, humilde para el Señor. Si lo hace a un prójimo, se lo está haciendo al Señor. Si está colaborando con un sacerdote, se lo está haciendo al Señor. Porque está siguiendo a Jesucristo. El camino de un sacerdote es seguir a Jesucristo. Es un representante de Cristo en esta tierra. Un laico, un presidente de asamblea, un diácono, o un religioso, religiosa. Todo estamos en este mundo es para un propósito en la vida. Ese sígueme no es todo el mundo que el Señor le ha dicho, sígueme, porque también con sus palabras tan divina, alentadora, hace también que siga a Jesucristo. El Señor te habla de cualquier forma. El Señor te hace un llamado para que lo puedas seguir. Debemos aprender en la vida de que es muy importante ser fiel al Señor. Ahí está la Madre Virgen María, cuando el ángel se acercó a ella. Solamente con el saludo se sorprendió la Madre de Dios.
Y dijo un sí. Con solo hablarle a la Virgen María, le dijo, sí, he aquí la esclava del Señor. Aquí está su servidora. ¿Se dan cuenta que tienen similares? Con palabra y con hechos, siguen al Señor. Y un sinnúmero de personas ha dado firme, objetivo de palabra para el Señor y ha sido un ejemplo a seguir porque el Señor todo lo puede. Te enseña el Señor a tener vocación de cualquier carrera en la vida. Es igual que una persona que quiere estudiar un doctorado en medicina, el Señor te abre ese camino, esa vocación. Y si te gusta eso, pues el Señor te ayuda a que logres tu objetivo. Porque eso es lo que te gusta. Entonces Mateo le gustó cuando el Señor lo miró fijamente y le dijo, sígueme. A Mateo le gustó. Es una profesión a seguir. Mis hermanos, mis hermanas, nuestro propósito en esta vida es decir un sí al Señor. Nos corresponde ahora decir un sí al Señor aunque seamos pecadores. Somos todos pecadores. Estamos en este mundo es con un propósito. No debemos nosotros engañarnos a sí mismos por este propósito que tenemos y hacerle sentir, hacerle saber que el Señor de allá arriba es quien sabe de nuestra vida. Pero como cristianos debemos seguir bien de cerca el ejemplo de nuestro Maestro y salir a buscar a todos los que ya muchos consideran casos perdidos y con la palabra de Dios, que es palabra de vida, hacer que regresen al redil al que pertenecen. El Señor te hace que vuelva a la misión que estaba antes. Pero ya orientado que a partir de ese punto de vista va a conquistar más personas y trabajar insistentemente para que el plan de Dios llegue hasta el más allá de lo infinito. Porque el Señor tiene vida eterna. Nosotros no debemos actuar como los fariseos. Vamos a actuar nosotros como realmente somos. Sincero, leal al Señor. No actuar como ellos, que son unos hipócritas, que creen porque cuando hay una invitación de una cena o algo, ya están murmurando. Pero esa murmuración, ante todo, ya el Señor sabe. Ya el Señor sabe en ese momento. Y hay que verlo desde un punto de vista, hermanas y hermanos. El Señor se sentó en esa casa que estaba Leví ahí. Fue porque realmente vio la sinceridad del Señor Jesucristo. En vez de apoyar la decisión que hizo Mateo, y Mateo le invitara a Jesucristo,
ya comienzan los fariseos y publicanos a estar murmurando. ¿Es verdad? El Señor no vino a este mundo fue de que para los justos. No. El Señor vino fue a rescatar a los injustos, que son los pecadores. A eso fue que vino Jesucristo a este mundo. Porque ya Jesucristo sabía quiénes son los que están y los que no están. Que coma con los pecadores, que coma con quien sea. El único a la perfección, quien puede hacerlo todo es Jesucristo. Entonces los discípulos, como siempre acompañando a Jesús, porque le gustaban ellos, como que Jesucristo estaba evangelizando la palabra de Dios, su Padre celestial, llevando la obra en palabras y hechos. Hay que tener una voluntad fuerte, o sea, una decisión única para que se pueda dar el plan de Dios. Le Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió, sencillamente. Entonces nosotros debemos estar preparados cuando llegue ese momento. ¿A ti te gusta ser abogado? Pídele al Señor. El Señor te lo va a conceder, a que abra esa vocación, si que te gusta. Por poner un ejemplo. Porque a pesar de que nosotros somos imperfectos, buscamos la perfección de tal manera que debemos hacer siempre la voluntad del Señor. Ser transparente, libre de todos. Pero debemos buscar una conversión con el Señor. ¿Cuál sería? El arrepentimiento. Buscar la paz, la armonía. Es un hecho a seguir. ¿Te gusta llevar el sacerdocio al pie de la letra? Si te gusta, si nace de tu corazón, puede hacerlo. Porque el Señor te permite que lo haga. Porque cuántos seguidores de Cristo como San Francisco de Asís, Juan Pablo II, el actual Papa Francisco, obispos, diáconos, obispos, ¿cuántas veces no hay de personas que siguen al Señor? Porque siente esa vocación de decir un sí para el Señor. Entonces debemos de decir un sí para seguir hacia adelante, para trabajar. Ese es el paso que nosotros, como cristianos católicos, debemos realizar a diario. Vuelvo y repito, no importa que seamos pecadores. De hecho, lo somos.
pero hay muchas personas que por su inmadurez no quieren aceptar de que son pecadores. En tu cuerpo hay un espíritu que te guía. Es nuestro Padre Celestial, te guía para que haga la voluntad de Él. En nombre de Jesús, no dar nunca marcha atrás. No. Es seguir hacia adelante. Cueste lo que cueste. Es seguir hacia adelante. Para ser salvado. Que el Señor se quedó comiendo en la casa de Mateo. Sí. Es para dar a entender que no importa quién sea la persona que esté ahí, que hay un momento para compartir, no importa. El maestro es un ejemplo a seguir, porque no hay malicia en su corazón. No, no existe en él. Somos nosotros los malos que no queremos aceptar. ¿Cómo es que el Señor se presenta en esa casa y se pone a hablar con diferentes personas, pero un método de poder convencer a los que están y que son pecadores? El Señor muy bien lo dice. Yo no vine a buscar a los sanos. No, no fue a los sanos. Porque los sanos no necesitan médico. Pero los que están enfermos, sí. Esos son los que necesitan médico. Por eso es que el Señor ha impuesto a los médicos, dejó médicos en este mundo para sanar a los enfermos. Porque hay muchos médicos buenos, sanos, que hacen el amor de Dios. Pero hay muchos médicos lo que aspiran es de enriquecerse sin importar la vida de los demás. Exageran hasta en la consulta. En la consulta, que es algo sencillo, cobran también los médicos. Hay algunos que son flexibles en los cobros, hay otros que no. Hay médicos inclusive que no cobran consulta. Y entonces, muchos expresan hasta lo mismo médico, pero yo estudié muchísimo. Está bien, estudiaste muchísimo. Pero ¿quién te dio esa vida para que estudies muchísimo? ¿Quién te dio esa capacidad para poder aprender lo que sabes hoy en día? Es el que está ahí arriba, el Padre. El creador de la humanidad fue que te dio esa oportunidad de estudiar medicina o derecho o contabilidad o lo que sea. Es para vivir, claro, pero no enriquecerte de los más humildes y sencillos de la humanidad del mundo. Estamos en este mundo es para servir, no ser servido. Por eso que con el Señor Jesucristo es un ejemplo a seguir. No descarto esa visita que le hizo a Mateo para que entendieran los discípulos y los demás que estaban siguiéndolo a Jesucristo, viera la humildad, la sencillez, el amor inmenso. Es para que tengamos dominio de sí mismo y entender cuál es el mensaje de esta noche que el Señor nos presenta a través de este evangelio de Mateo. Es para seguir el camino del Señor. Bendito Dios.
es con ese objetivo. Vuelvo y repito, somos pecadores, pero hay que saber hasta dónde distinguir si somos realmente pecadores o no. Yo soy un pecador porque conozco la palabra de Dios y temo la palabra de Dios. Siempre vivo hablando de sí mismo. Señor, Dios mío, perdóname que soy un pecador, perdóname. Perdóname, por favor, perdóname. Libérame de esta angustia, de este sufrir. Ver tantas personas inseguras, de tantas personas que viven murmurándose del uno para el otro. Sé que es por nuestra imperfección. Mis hermanos, ustedes están escuchando a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, su programa Creciendo en Amor con Cristo. Recuerden bien, hermanas y hermanos, no olvide de donar a esta emisora a través de su tarjeta de crédito, débito o cheque personal, money orden. Hagan esa donación según les dicta su corazón, para que continuemos desarrollando, orientando a la familia, educando a los radiocreyentes, para que tenga la oportunidad de salvar su vida. Continuamos, mis hermanas, mis hermanos, en este hermoso mensaje del Señor que nos cuesta tanto aceptar, de hacer lo que hizo Mateo, de seguir a Jesucristo. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Realmente son los enfermos de espíritu, enfermo mental, enfermo de conciencia, enfermo de vicio, enfermo de no trabajar. Hay muchas formas de enfermedad. Enfermo de no entender la palabra de Dios, enfermo de no tratar de conocer la palabra de Dios. Esos son los enfermos que el Señor Jesucristo desea liberarte, desea salvarte, de que tenga una conversión con el Señor, que tenga la oportunidad de conocerlo a Él y escucharlo a Él, porque Él quiere sanarte. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Porque ahí presente, Señor, el amor, la misericordia. Jesucristo ahí te enseña cómo que debe amar a tu prójimo. Como si en verdad tú te amas a ti mismo, pues enséñale a ese prójimo cómo debe amarse a sí mismo para que acepte la palabra de Dios, para que tenga un arrepentimiento con el Señor. Es para eso esa reunión allí que tiene con Mateo.
es para que tenga un arrepentimiento. No abusar de tu prójimo, de lo que sea. No abusar, porque abusar es una enfermedad. Estamos en este mundo es para ayudarnos del uno para el otro, los unos a los otros. Porque el amor del Señor es tan grande, el Señor te da sol a los justos e injustos. El Señor manda la lluvia a los justos e injustos. El Señor te da a ti para que busques sustento familiar a los buenos y a los malos. ¿Se dan cuenta el inmenso amor que tiene Jesucristo para ti y desprecia al Señor? Si no reconocemos el sacrificio que el Señor hace contigo y con tu familia, no conoce al Señor. Ni a ti mismo, ni siquiera te conoce. Dale mente, analízalo si lo que le digo es un error. Hay muchos ejemplos de personas en la vida que han sido un ejemplo en este mundo, que son mártires. ¿Eh? El amor de Dios, mis hermanos, mis hermanas, uno tiene que estar completamente convencido que el inmenso poder, amor de Dios es único para ti y para mí. Es como el Salmo 18, del 8 hasta el 15. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, es única, confortable, reconforta en toda tu alma, tu mente. Es inmutables las palabras del Señor y hacen sabio el sencillo. Él te ayuda a que seas sabio en la sencillez, en la humildad con el Señor. No aprovecharte porque si has estudiado lo suficiente, no es para que devore a tu prójimo de cualquier necesidad o de cualquier algo que tenga en sus manos y tú quieres arrebatárselo inmediatamente. No, vete siempre por el lado amable. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Los mandamientos del Señor hay que llevarlo. Hay que dar respeto a los mandamientos del Señor. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Hay una oscuridad. Implórele al Señor que te dé claridad y el Señor te lo va a dar. Tú tienes palabras, Señor, palabras de vida eterna.
La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. El amor de Dios está ahí. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, porque la palabra de Dios es para siempre. Es para siempre. El Señor quiere salvarte. No desprecies al Señor. El Señor quiere cuidarte. No desprecies al Señor. El Señor quiere amarte. No desprecie el amor de Dios, no. Búsquelo insistentemente. ¿Eres diabético o diabética? Busca al Señor. Él te va a aliviar. Él te va a sanar. Tienen que tener una fe verdadera. No debe dudar en el Señor. Porque otro te dice, te habla, ¿cómo es el Señor? Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. El Señor es tu refugio, búscalo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Este salmo, hermanas y hermanos, podemos localizarlo otra vez en el Salmo 18, 8, 9, 10 y 15. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. El Señor quiere liberarte, pero debe realmente dejar que tu corazón se abre para Él. Que tú lo contemples, que tú lo invoques a Él, solamente al Señor, y vas a sentir ese gran alivio, esa buena esperanza en tu corazón y en tu mente. Lo vas a lograr si lo buscas inmensamente al Señor. Él es el único que sabe nuestra existencia, nuestra vida, nuestro camino. El único es Él. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Y ahí está el error. Porque debe presentar cualquier proyecto que tenga, cualquier cosa que tú tengas en tu mente, presentárselo al Señor y Él te va a guiar. Él te va a guiar. Él nos prometió a nosotros que nosotros no vamos a estar solos. Él estará con nosotros hasta el final del mundo. Y ahí que está el detalle. Que no queremos aceptar a Jesucristo. ¿Y cómo uno va a prosperar? ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque si Él tiene palabras de vida eterna, es con un solo propósito. En Él es que nosotros debemos creer. Solamente en Él. Porque te da existencia diario. Él me da existencia diario. Es para hacer la voluntad de Él. Proclamarlo en silencio, invocarlo en silencio, orarle en silencio, tranquilo. Comunicación para el Señor. Comunicación con la Virgen María. Comunicación con San José. Ya se aproxima. Este es el mes
de la Altagracia. Este es el mes especial para ella. No hay Altagracia sin San José, hermanas y hermanos. Debemos trabajar juntos, sí, para liberarnos, para que nuestro pecado se vaya a otro lugar, desaparezca de nuestra vida, para ganarnos esa estrella, esa habitación que el Señor nos tiene. Es como en la lectura de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo del 12 hasta 16, dice: hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanas, mis hermanos, aquí está todo también. Abra su Biblia, busque esa información en los Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Fue una carta que los Hebreos dejó ahí para nosotros. La palabra de Dios es eficaz, es viva. Y por Él nosotros somos ya hijos de Dios. Con su palabra creó el mundo. Con su palabra dio luz. Con su palabra abrió los cielos. Con su palabra existen las plantas, las aves, las aguas, el mar. Debemos, hermanas y hermanos, memorizar cada día más para el Señor. No debemos apagarnos, hermanas y hermanos, no. Debemos más bien de seguir al Señor, porque aquí está lo bueno. Aquí está lo bueno del Señor, su amor inmenso, su orientación, su palabra divina, tierna para nosotros. Salgamos como Jesús a buscar a esos hermanos y en vez de condenarlos, llevémosles palabras de aliento y dejemos a Dios esa parte de juzgar, porque con la misma vara que midamos a los demás, seremos medidos nosotros. Dejemos de murmurar.
Dejemos de criticar. Dejemos de llevar chisme y traer. Porque eso no nos hace bueno a nosotros. Se va enfermando cada día el corazón, nuestra alma, nuestra mente. Porque queremos nada más enfocarnos a las cosas mundanas. A las cosas del Señor no. Muchos no lo quieren. Mejor prefiere a la vida mundana. De llevar vida ajena. No hay que seguir eso. Vamos mejor a seguir como hizo Mateo, que siguió a Jesucristo toda una vida, por expresarlo así, toda una vida. Porque cuando Jesucristo murió por nosotros, ya Mateo comenzó a escribir todo lo que el Señor decía. ¿Se dan cuenta, hermanas y hermanos, la diferencia de por qué yo digo que uno tiene que seguir a Jesucristo? Ahí está lo bueno, hermanas y hermanos. Ahí está todo lo que realmente el Señor quiere de nosotros, de seguirlo a Él, de amarlo a Él, obedecerlo a Él, porque Él es quien sabe de nosotros. De nuestra existencia es Él quien sabe. Porque que la ley del Señor es perfecta, no hay otra más. Es perfecta. Si vino donde ti a que deje ese vicio, deje ese vicio. Libérate. ¿Tiene un cáncer? Busca al Señor, que el Señor te va a liberar. El Señor te va a sanar. Búscalo y verás la diferencia, hermanas y hermanos. Pero ¿qué sucede? ¿No queremos esa vida de buscarlo a Él? Porque la vida del Señor no es aburrida, no. Es que te falta amor. Para hacer las cosas del Señor, te falta amor. Debemos meditar la palabra del Señor, de seguir, porque la palabra seguir, hermanas y hermanos, significa ir detrás de una persona o cosa. Significa además caminar hacia alguien, proseguir o continuar en lo empezado. El encuentro de Jesús, que realmente es los primeros en todo, sus primeros seguidores. No vino desde un llamado, una plaza, ni un mensaje a todas las voces en un centro de lo que sea multitudinaria, ni fue un llamado mediante un escrito para ser leído por muchos. Su llamada fue una invitación para ir a su casa y sentarse a comer. Pero es para que vea el amor de Dios, que no hay que temerle al Señor. El Señor quiere es liberarte de tus pecados, si son muchos. Jesús se acerca a la mesa de esos pecadores y publicanos es para que tenga un arrepentimiento. Toca, dialoga, escucha y entra en sus mundos. Se acerca sin importar lo que dirán los religiosos, las religiosas de su tiempo, a comer con esos considerados pecadores que necesitaban ser sanados. Muchas veces nos olvidamos de la dimensión tan humana y cercana de Jesús, el hombre, quien no hace alarde de su categoría de Dios, sino se sabe hacer gracia entre los pecadores. En la mesa, lugar del encuentro fraterno donde dialogamos, nos escuchamos, nos alegramos y nos alimentamos con el vino y con el pan
que se gesta el llamado a Leví, recaudador de impuestos y hombre mal visto por muchos del pueblo, porque dejó su responsabilidad. El llamado al seguimiento implica mantener una relación cercana con alguien. Jesús entra en esta relación sin importar lo que esos hombres hayan hecho. Se interesa en relacionarse con ellos para mostrarles que ellos realmente son hijos amados por su Padre Dios. Seguir a Jesús es, ante todo, hermanas y hermanos, relacionarse con Él y los suyos. La humanidad sufrida, marginada y mal vista, este seguimiento es buscar el sentido de la vida orientados hacia Jesús y vincular nuestra propia vida con la de su Padre Dios sin fanatismos. Repito, sin fanatismos. Hermanas y hermanos, yo espero que este año 2021 inicia motivándonos a seguir del proyecto de Dios en la persona cercana y segura de Jesús. Sigamos con esperanza participando en la luz, sirviendo incondicionalmente y movidos por la fe en un reino donde todos podamos crecer en justicia, en paz, en salud, en educación y en amor. Mis hermanas, mis hermanos, ya para finalizar, oremos. Gracias, Jesús, por acercarte a mí, por llamarme, por entrar en mi cotidianidad y por relacionarte conmigo para darme a conocer tu amor sanador. Amén. Cristo te ama. Buenas noches.